Hola chicos, esta semana hablaremos acerca de algunas de las preguntas que vienen en la guía de Comipems. Recuerden que el examen está a tan solo unos meses y ustedes deben de prepararse lo mejor posible. Vamos a estar revisando estas preguntas que vienen en la guía y además yo les voy a ir incluyendo otras poco a poco para que se vaya complementando, ¿vale? Vamos a iniciar con la primera pregunta. Propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Como posibles respuestas nos dan peso, masa, presión y mol. Recordemos que el peso es la fuerza de gravedad de la Tierra sobre un cuerpo o un objeto, y esta se expresa en newtons. Antes de responder, tenemos que analizar lo que nos está pidiendo nuestra pregunta, y nuestra pregunta nos habla acerca de la cantidad de materia. Esta cantidad se expresa en kilogramos o en gramos. Por lo tanto, peso no puede ser correcta. La siguiente, B, masa. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y esta se expresa en kilogramos o gramos. Esta es mi respuesta correcta. Ahorita vamos a analizar las otras dos. De hecho, es incorrecto que cuando nos pregunten acerca de cuánto pesamos, digamos lo equivalente, porque lo correcto es decir cuál es tu masa. Si a mí me preguntan cuál es mi masa, lo correcto es decir la cantidad expresada en kilogramos. Presión. La presión es una unidad de medida de la fuerza que se ejerce sobre otra superficie. Esta se expresa en atm, atmósferas. Y por último tenemos mol. Mol es la cantidad de sustancia en química. Por lo tanto, tampoco puede ser posible para esta pregunta. Bien, siguiente pregunta. En la fórmula del H2O existen 2 espacio de hidrógeno y 1 espacio de oxígeno. Como posibles respuestas tenemos A, moléculas, átomo, B, átomos, átomo, C, moléculas, molécula y D, átomos, molécula. Para resolver esta pregunta hay que tener en cuenta que en la tabla periódica encontramos todos los elementos que existen y estos elementos son átomos. Entonces, en el hidrógeno tenemos 2 átomos y 1 de oxígeno. Vamos a ver cuál es esa respuesta y es la B. Átomos de hidrógeno, porque tenemos 2, y un átomo de oxígeno. Nos fijamos en las demás respuestas y vemos que moléculas no puede ser porque necesitaría tener un 2, un 3, un 4, un 5 antes de nuestro compuesto. Así. Esto sí sería una molécula, pero aquí como no tenemos ningún coeficiente, entonces estamos hablando de átomos. Siguiente pregunta. Se le llama espacio a la sustancia formada por 2 o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades originales. Como posibles respuestas tenemos compuesto, elemento, mezcla y molécula. Vamos a ver que un compuesto es la unión de 2 o más elementos. Estos, al interactuar, cambian sus propiedades originales. Entonces, esta respuesta no puede ser. Un elemento es cualquiera que se encuentre en la tabla periódica, pero aquí nos dice que se unen 2 o más componentes. Inciso C. Mezcla. Las mezclas son sustancias que se forman por 2 o más componentes y estas no pierden sus propiedades. Esta es nuestra respuesta correcta. Además, las podemos clasificar en homogéneas y heterogéneas, en las cuales sus componentes solo se mezclan físicamente. Nunca hay una reacción, por lo tanto nunca cambian las propiedades de cada componente. Si mezclamos agua con sal, el agua sigue siendo agua con sus propiedades y la sal sigue siendo sal con sus propiedades. Siguiente pregunta. ¿La estructura de Lewis del hidrógeno atómico es? Esta pregunta es bastante sencilla. La estructura de Lewis consiste en representar el electrón de valencia que se encuentra en la última capa. Nos piden que representemos al hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, por lo tanto nuestra respuesta correcta es el inciso D. En este tema también podemos hablar de la regla del octeto de Lewis. Esta regla consiste en completar con 8 electrones la última capa de valencia. Esto para brindar una configuración estable. Recordemos que los gases nobles son los únicos elementos de la tabla periódica que ya cuentan con esta configuración, y los demás elementos buscan esta configuración parecida al de su gas noble más cercano. Vamos a poner como ejemplo a el agua.
Esta es la molécula del agua. Esta molécula dice que tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y los voy a representar de esta manera. Oxígeno tiene 6 electrones de valencia, mientras que hidrógeno tiene 1. Aquí, como vemos, ya se cumplió la regla del octeto de Lewis. Siguiente pregunta. Seleccione la opción en la que únicamente se incluyen elementos metálicos. Para responder esto vamos a utilizar nuestra tabla periódica. En la tabla periódica tenemos elementos metálicos, no metálicos, gases, halógenos. En otro video analizaremos mejor la tabla periódica, pero ahorita quiero únicamente que veamos dónde están los metales. Aquí donde les estoy señalando, a partir de aquí, hacia el lado izquierdo, están los metales. Todos estos son metales. Y vamos a ver que hacia el lado derecho, donde le estoy señalando, aumenta este carácter metálico. Los elementos de la familia 1 y 2 son más metálicos porque hacia el lado izquierdo aumenta el carácter metálico y hacia el lado derecho disminuye. Por eso, en esta parte de rojo, donde le estoy señalando, están los metaloides. Estos elementos comparten ambas propiedades al estar en medio de los no metales y los metales. Bien, ya que sabemos que todo lo que les señalé son metales, ahora sí vamos a contestar esta pregunta. La pregunta dice, seleccione la opción en la que únicamente se incluyen elementos metálicos. Vamos a analizar cada respuesta. En la A tenemos aluminio, hierro, azufre y yodo. Vamos a ver aluminio si es metal, hierro también es metal, azufre no es metal, entonces esta la descartamos. En la B tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. Flúor no es metal, cloro tampoco, bromo tampoco, yodo tampoco. La descartamos. En la C tenemos estaño, carbono, cobre y hierro. Estaño sí es metal, carbono no es metal. Y la última, litio, hierro, aluminio y cobre. Litio sí es metal, hierro sí es metal, aluminio sí es metal y cobre sí es metal. La respuesta correcta es el inciso D. Ya sé que ustedes me dirán, maestra, en el examen no tenemos tabla periódica, y tienen toda la razón. Entonces yo les recomiendo que estudien más acerca de la tabla periódica. No que se la aprendan de memoria porque eso no sirve, sino que aprendan a entenderla. Como ya vimos, del lado derecho están los no metales y del lado izquierdo están los metales. Eso ya les puede dar una idea en cuanto a ubicación. Si les preguntara por si el litio, si el sodio es metal, ustedes podrían recordar de qué lado de la tabla periódica está ubicado y de esa manera poder determinar si es metal o no lo es. Hasta la próxima, chicos.